eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Puede ser más. Unos 5 minutos. Tengo que arreglar. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Hemos orado, hemos cantado. Amén, que estamos contentos. Levante la mano, todos los que están contentos. Dígale a su amigo en esta noche el Señor lo guarda. Romanos 7:19. Cuando leíamos en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo estaba, en ese tiempo era Saulo. Dios lo estaba escogiendo a él con propósitos. Pero en el libro de Romanos vemos que él ya estaba viviendo lo que aquellos creyentes vivían en aquel tiempo. Servirle al Señor es precioso y es lo mejor en esta vida. Pero hay luchas y batallas que van a venir a tu vida. No es fácil, es luchas que van a venir cuando tú menos lo esperes. Batallas espirituales a veces puede ser del yo mismo o puede ser del enemigo. Pero leíamos que el hombre de fe es diferente. Diga conmigo, yo soy de fe. El hombre de fe recibe siempre la palabra tal como está. Ese es el hombre de fe o la mujer de fe. Levanten las manos las damas de fe aquí en esta noche. Dios bendiga a todas esas hermosas, ¿verdad? Esas amadas, preciosas. Amén. Siempre la persona o el creyente de fe va a recibir la palabra de Dios porque es una mujer o un hombre espiritual. No tiene por qué preocuparse de qué decir, porque el Espíritu le enseñará en el momento apropiado lo que debe de decir. Cuando vienen las acechanzas del enemigo a tu vida, tú puedes contrarrestar esas acechanzas del diablo con la palabra de Dios. Por eso una mujer de rodillas hay que temblarle, ¿verdad, Carolina? ¿Verdad, hermana Marlene? Pero es algo importante porque ella o él se diferencia del hombre carnal. Esta mujer es una mujer espiritual, un hombre espiritual, pero el carnal no puede contrarrestar las acechanzas del diablo porque necesita al Espíritu Santo, el poder de Dios y esa palabra para poder contrarrestarla. Pero usted me dirá, ¿por qué Pablo dijo esto? Porque Dios lo estaba llevando en un proceso. ¿A cuántos nos gustan los procesos? Algunos dicen, a mí no me gusta. Algunos dicen, a mí sí. Parece que le ha ido bien. El Señor es necesario que pasarlo por un proceso. El oro, para ser un oro bien refinado, es necesario que lo pasen por un proceso de un lugar a otro para que quede finísimo. Y usted diga, yo me puse este anillo de 14 quilates o de 18 quilates. 18 quilates y al otro lo enseñan más porque es de 24. 24. 24 quilates. 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 24
son cristianos, sí, algunos. Santo. ¿Por qué no entra el proceso? Porque Él quiere llevarnos a donde Él quiere llevarnos, no donde yo diga, es donde Él diga. Y a veces le decimos, Señor, no, y no, a Carolina sí. Y no es así, el Señor quiere pasarte a ti. Porque cada uno de nosotros tenemos un proceso especial de parte de Dios. Lo que pasa es que la carne no le gusta. A la carne no le gusta. El mismo Jesús, cuando Él entró, el Espíritu Santo hizo sombra en el vientre de María, entró en un proceso hasta que llegó a la altura de un varón perfecto. Por eso es importante tener el amor de Dios. Diga conmigo, yo tengo el amor de Dios. Bueno, si usted es cristiano, ¿verdad? Si no, pues aquí está el Señor para que se lo lleve ese amor. Porque por ahí hay muchos amores, pero eso no sirve. Es ayuda verdadera. Ese es Jesús, el que te lo da. Y cuando tú tienes ese amor de Dios, la explosión más grande que puedes sentir dentro de ti te hace moverte, te hace mover las montañas, porque hay una explosión grande en ti que es de parte del Espíritu Santo. Y estar dispuesto siempre a Dios por medio de esa fe. Por eso acabo de leer que Saulo no conocía a Dios, pero perseguía a la iglesia, la maltrataba, la encarcelaba, la apedreaba. Tantas cosas que él decía con aquellos que le decían los del camino, los de ese camino, así le llamaban. Se cumple la palabra cuando dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Jesús dice. Entonces Jesús Dios llama a un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él le respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Pablo no sabía lo que le esperaba, pero ahora Dios lo empezó a poner en el proceso. Ahora Dios lo empezó a llevar y a sentir lo que aquellos creyentes sentían cuando él los maltrataba. Pero es necesario que tengamos el amor de Dios para poder ir. Disculpen, es necesario atender el llamado de Dios, porque el amor de Dios es inalterable y muchas veces en el proceso Dios va a guardar silencio. Y ahí es donde muchos dicen, el Señor me abandonó. Porque quiero decirle que a través del proceso va a haber una transformación en tu vida que va a cambiar lo que tú quieres cambiar en tu vida. Pero tienes que pasar por el proceso. Hay personas que se creen buenas, ¿verdad? Y dicen que no tienen pecado. Y miran hacia otro lado y dicen, ese tiene pecado. Yo no.
Pero Dios ve más adentro del corazón del ser humano y sabe que no hay justo ni a uno, que todos somos pecadores y que necesitamos de Él. En Lucas 18:9 nos habla de una parábola donde había dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Oiga la oración que hacía este hombre: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, porque estaba por ahí. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Es el fariseo. El publicano reconocía su debilidad. El publicano sabía que había un Dios en el cual teníamos que humillarnos. Y él reconoce la grandeza de Dios y reconocía que él era un hombre pecador y que sin Dios nada podía hacer. Estando lejos, dice, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio de mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero el otro no. Él hacía esta oración: sé propicio que soy pecador. Te necesito, en otras palabras. He pecado. La palabra es clara donde dice que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. A su nombre. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Mire el que está a su lado y dígale: esto está bueno, se va a poner más bueno. Aquí hay un espíritu de adoración, ¿sabe? Hay un espíritu que se mueve aquí, que si le damos libertad al Espíritu Santo, olvídese. Algo importante es que Dios ve el corazón humilde. Dios ve al que se humilla. Dios ve de lejos al que es altivo. Cuando nosotros es necesario ir a Dios para que la palabra de fe sea derramada en este hombre, fue derramada la palabra de fe en su corazón. Cuando venimos y nos acercamos al Señor, hay una palabra derramada, y cuando tú escudriñas la palabra de Dios, hay una palabra derramada en nuestros corazones que empieza, aleluya, a ser eficaz, a ser efectividad en nuestra vida, y las cosas cambian. ¿Cuándo produce ese milagro? Cuando tú tienes hambre de la palabra. ¿Cuándo le da hambre? Levante la mano aquí los que tienen hambre. No de pupusa que hermana Claudia no la vea. Es que aquí olvídense de eso. No la veo, siempre se siente en esa esquinita. Es necesario. Una de mis oraciones le digo al Señor: pon hambre dentro de mi corazón, pon hambre en el corazón de Lea, pon hambre en el corazón de Darwin, pon hambre en el corazón de Naomi, de Rebeca, de todos mis nietos, de mi esposo, pon hambre en la iglesia, Padre, para que podamos escudriñar tu palabra y alimentarnos de ella. Tenemos que pedirle al Señor que ponga hambre, y así como a nosotros nos da hambre, ¿verdad?, de comer la comida para que nuestro cuerpo esté robusto, ¿verdad? Aquí cuántos robustos tiene el Señor. El Señor quiere que también sea robusto en el alma, que sea robusto, aleluya, y que anhele y desee esa palabra de Dios para que Dios pueda hacer cambios en nuestra vida.
En la tierra no se puede sembrar absolutamente ninguna semilla, porque la tierra primeramente hay que limpiarla, hay terrones que hay que quitarlos, hay piedras que hay que quitarlas y romper esa dureza de esa tierra conlleva trabajo. Todo en esta tierra conlleva trabajo. Esto no es para la gente negligente. Pero también el Señor quiere sembrar su palabra donde aquellos corazones que no tengan terrones. Algunos corazones están llenos de piedra. El Señor quiere limpiarlos por medio de su palabra. Y algunos no tienen terroncitos, ¿verdad? No, que terronzotes. Que ya usted los ve caminando con el pecho atacado de las cargas. El Señor quiere cambiar la situación de nuestra vida. Dice que el sembrador en Lucas 8 salió a sembrar su semilla, mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada por las aves del cielo y la comieron. La otra parte cayó sobre las piedras y nacida se secó porque no tenía humedad, había caído en las piedras. Otra parte cayó en espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. El Señor, cuando decía esta parábola del sembrador, Él hablaba a gran voz y decía juntamente con esta parábola, porque era importante. Él estaba trayendo una enseñanza de su palabra y decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Es importante oír y detenernos para oír, para retener esa palabra que Dios nos da. Es importante oír, pero no escuchar. Muchas veces hay personas que pueden estarnos hablando y nosotros le decimos sí, 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 pero no estamos oyendo. En Malaquías capítulo 3, 6 a 12 habla que por no dar a Dios lo que pertenece, Él mandaba plagas y mandaba sequía. Jesús es el que crea la fe en cada cristiano. Jesús es el que la siembra, es el que la pone, es el que la aumenta. Por eso Él le dice a aquellos discípulos, y aquellos discípulos le dicen al Señor: Señor, aumentanos la fe. ¿Cuánto quiere que el Señor nos aumente la fe? Pero ¿cómo va a crecer esa fe? La fe es necesario que crezca en nuestra vida si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. Entonces esa fe va a tener crecimiento en nuestros corazones. Ninguna montaña se va a mover si no comemos palabra. El coro lo dice y lo puedo cantar, pero no se va a mover en fe para hacer un prodigio de parte de Dios. También dijo esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no halló fruto. Y dijo al viñador: he aquí 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no le hallo fruto. 3 años el Señor. En el primer año llegó y empezó a buscar en aquella higuera y no tenía ni siquiera un higo. El segundo año regresa y lo mismo pasaba con la higuera. El tercer año el Señor le dice al que había plantado esta higuera en su viña y le dice:
y no hay un fruto. ¿Sabe qué le dice el Señor? Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿Se da de cuenta? Hay árboles que están inutilizando la tierra. Aparentemente usted ve el palito ahí, hay árboles que no sirven absolutamente para nada. Ahí están ocupando tierra. Y el Señor dice que estaba inutilizando la tierra. O sea, que estaba ocupando lugar en ese lugar donde ella estaba y no servía, no daba fruto. Dios nos da tiempo para que entremos en verdor y no sigamos en la sequía. Los combatientes de la fe son fluctuantes, son apreciadores de la grandeza de Dios. Los fluctuantes son aquellos que cambian la mentalidad, que hoy aceptan pero luego rechazan. Oiga bien, esos son los fluctuantes. Y ahora dicen una cosa y mañana dicen otra cosa. Y ahora dicen sí al Señor y mañana le dicen no al Señor. Den un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡A su nombre! El Señor se da a conocer en el corazón que le gusta. Si nosotros lo tenemos de lejos, Él no se va a dar a conocer. Porque así como la tierra tiene sus propiedades, también la palabra de Dios tiene propiedades para nuestras vidas. Pero cuando hay pecado en aquella persona, va apartándose y alejándose y dejando el camino de Jesús y se va desviando y yéndose al mundo. Personas que hablaban lenguas angelicales ahora ya no las ven porque están en otro mundo. El hombre que quiere agradar a Dios, tenemos que hacer las cosas que agradan y perfectas y hacer la voluntad de Dios. Cuando agradamos a Dios, mire esa clave. Cuando agradamos a Dios, hasta sus enemigos van a estar en paz. Sus enemigos. Dice usted no tiene, levante la mano porque tienen algún enemigo. Usted sabe que a los creyentes los detestan. El mundo es enemigo de Dios. Y el mundo también es enemigo de aquel creyente que en verdad agrada a Dios. Pero el vecino tal vez ha sido por tiempo y no te habla. Cuando tú empiezas a buscar de Dios y a poner en prioridad esta palabra de Dios y a buscar el rostro del Señor, entonces, aleluya, vas a ver que hasta tus enemigos estarán en paz contigo. El Señor los va a ordenar y los va a traer y se van a poner a cuentas contigo y tú con Él, y no van a ser más enemigos, van a ser amigos. Aleluya. La palabra del Señor nos enseña que nosotros somos piedra viva. Dígale a su hermano, piedra viva. Dígale, yo soy piedra viva. Si en verdad está viva. Aleluya. Jesús es el tesoro dentro de nuestra vida, y la tierra que Dios nos ha dado es para limpiarla de toda idolatría y contaminación. Tenemos que dejar la idolatría. Usted dirá, yo no adoro ningún ídolo. Yo quiero decirle que yo desde hace tiempo también, cuando el Señor me llamó y me trajo a sus pies, éramos idólatras. Pero yo no puedo ver un ídolo. Pero a veces en nuestro corazón
perrito de ahí, lo levantan, le ponen hasta chonca en el pelo, y Dios mío. Lo ponen arriba, lo ponen abajo. Y el chuchito no entiende, el perrito no entiende nada. Estorbo le hace lo que le ponen. Lo tienen como que es un ídolo el perrito. Hay personas que tienen hasta mascotas culebras en su casa. Y no quiero entrar más profundo en esa tecla, pero hay otros ídolos que nos desvían de Dios y no nos dejan buscar del Señor. En Éxodo 19:5 dice: pues si tienes oído a mi voz y guardaréis mi pacto, porque Dios es Dios de pactos. Amén. Él ha hecho un pacto contigo y tú hiciste un pacto con Él. Vosotros seréis especial tesoro. Oiga qué preciosa esta palabra. Ahora pues si tienes oído mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Oiga bien como el Señor nos llama, especial tesoro. Si aquí hay un amigo que no tiene a Cristo en su corazón, aleluya, ese amigo puede recibir a Jesús y va a ser especial tesoro en la mano de Dios. Y sigue diciendo el Señor: porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. El Señor dándole un mandato a Moisés en el libro de Éxodo. Pero esta palabra sigue en vigencia hoy en día. Los hijos de Israel, el Señor le está diciendo a nuestros hijos también. Debemos de renunciar, hermanos, lo que está estorbando en nuestras vidas. A veces hemos levantado baales. Cuando un discípulo de Dios o una mujer de Dios entra en el Espíritu, empieza a evolucionar de una manera poderosa, aleluya, y crece y digiere lo espiritual. Sobre toda cosa guardada, el Señor repite. Dirá, pastora, tanta palabra, pero el Señor se lo decía a aquellos hombres, aquellos, aleluya, a padres de Israel. Háblales en la mañana, mediodía, en la atardecer, en el anochecer y aún cuando vayan a dormir. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nadie va a guardar mi corazón. Yo no le puedo decir, hermana, mira, guarda mi corazón, porque no va a poder. Tiene que ser yo misma. Tengo que ser yo misma para guardarlo. Tenemos que digerir primero lo que oye y después llevarlo al corazón, aleluya. Porque si no lo podemos matar. El pecado mata. El pecado saca del camino del Señor, aleluya. El pecado es malo, como dice nuestro hermano Carlos, malo, diablo. El amor de Dios puede ser portador de buenas noticias, y el Señor quiere que tú, yo, seamos portadores de buenas noticias. Que las damas le lleven a otras damas la portadora de las buenas noticias de la palabra de Dios, el caballero, el joven, aún el niño. En segunda de Crónicas tenemos la historia de un rey en el capítulo 26. El rey Usías, de 16 años era cuando empezó a reinar, y reinó 52
se hizo rico, se engrandeció, mucho poderío. Pero ¿sabe qué le pasó? Por eso no nos olvidemos, cuando el Señor nos ha dado algo, Él ha dado dones a nuestras vidas, Él nos ha dado talentos, Él nos ha puesto en una posición, pero es para que nosotros llevemos la buena nueva de salvación al necesitado, aquel que lo necesita, aquel que está en un rincón quebrantado llorando, desechado por la comunidad y nadie le pone atención. El Señor quiere que tú y yo lo hagamos. Dice, más cuando en 2 de Crónicas 26, 16 dice, mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció. Pero ¿para qué se enalteció su corazón? Joven, en esta noche que no se enaltezca tu corazón. Busca de Dios, que los tiempos que vivimos son malos y el tiempo del Señor también es apremiante. Dice que más cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Qué terrible es rebelarse en contra de Dios. Cuando tú has experimentado las aguas del río de agua viva, cuando tú has experimentado los milagros que Dios ha hecho en tu vida, cuando tú has experimentado o hemos experimentado las bendiciones gloriosas que Dios nos da, nada tenemos, nada hubiéramos recibido si no viniera de lo alto, nada. Aún el carro que tenemos, Dios los ha dado. Que muchos tienen espíritu de gato, ¿verdad? Dicen, mío. Me da risa, pero es verdad. Se rebeló en contra de Dios. Todo el que se rebela en contra de Dios no le va bien. ¿Y sabe qué más hace? Dice que entrando en el templo de Jehová para quemar incienso, en el altar del incienso entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, porque eran los sacerdotes los que hacían los sacrificios, no era el rey. Dice que la lepra le brotó en la frente. Se llenó de lepra. Se llenó de lepra. Eso pasa. Usted no ve la lepra ahora físicamente, pero estamos hablando de una lepra espiritual. Hay personas que se llenan de lepra y le brota la lepra en la frente y por eso ya no lo ve aquí. Y por eso ve que están llevando la contraria a la palabra de Dios, le están llevando la contraria a los líderes, le están llevando la contraria al pastor, le están llevando la contraria a la palabra y a Dios, porque ellos están llenos de lepra hablando espiritualmente. Él se llenó de ira, como quien dice, yo soy el rey, yo voy a hacer el sacrificio, yo voy a presentar el incenso, yo lo voy a hacer hoy. No, a él no le tocaba. Dios tenía hombres, sacerdotes que hacían ese trabajo. A su nombre. Ya casi termino. Dice que la ira de Dios se encendió contra ellos y se fue
Dice que la nube iba de día y el fuego iba de noche. La nube simboliza protección, cobertura. Dios cubría al pueblo de Israel cuando iban al desierto, porque un desierto es bien caliente. Nadie podía resistir la temperatura, pero Dios sabía que el pueblo de Dios lo necesitaba y lo iba cubriendo con una nube. Y se aparta la nube del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa bajo la nieve también. Y miró a Aarón y a María, y aquí que estaban leprosos. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera al campamento por 7 días. Hoy en día el pecado no se ve, pero el Espíritu Santo lo ve. Los hombres no lo ven, Dios sí lo ve. Es tiempo que arreglemos cuentas con Dios. Es tiempo que arreglemos cuentas con Dios. Que dejemos de murmurar de los siervos de Dios. Que haya un arrepentimiento en nuestras vidas. Y que volvamos al Señor, aleluya, como el hijo pródigo. El Señor le decía, aleluya, al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio 30: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, pero también la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entra para tomar posesión de ella. ¿Cuántos queremos ir al cielo? Levante la mano, miren sobre los hombros y levantaron la mano. Aleluya. ¿Cuántos queremos ir al cielo? Amén. Para ir al cielo hay que llevar aceite. Sí, muchos están ahí en la luna y en el sol y en el planeta Lucero. No vamos a necesitar de ningún jet. Los científicos, yo le decía a la dama la otra vez, están preparando 500 ricos, de los más ricos se van en ese jet. Se van a salir de esta tierra, porque ellos dicen que la tierra va a ser destruida y acabada. Los científicos, imagínense, nosotros que tenemos la palabra, ahí lo está diciendo el Señor, que esto va a arder como estopa, como coco, va a ser encendida en llamas. Esto va a hacer el Señor, aleluya, va a ser terrible. Por eso yo le dije, ¿cuántos nos vamos para el cielo? Y todavía algunos me hacían así. Yo dije, no, pues eso no es seguridad. Tenemos que llevar aceite, esa palabra derramada en el corazón, si queremos ir para el cielo. Hay procesos en nuestra vida que han estado pasando, pero no te des por vencida, porque la victoria te la da Cristo. No
Nos fuimos, ¿verdad? Y van a decir, y van a poner las radios, las televisiones, diciendo que se hizo aquella gente maniática, un poco locas, pero locos por Cristo, locos por Cristo, locos por Cristo es su nombre. Alabanza, cóbrese sobre sus pies. Aleluya, aleluya. Jesús puso sus ojos en la cruz. Jesús en la cruz cambió todo en el cielo y en la tierra para que nosotros hoy en día podamos disfrutar. Él cambió todas las cosas. Dirá que yo estoy pasando por prueba. Te digo que la prueba que estás pasando aquí no es nada con el galardón que Él nos tiene en el cielo. Ese galardón es grande, aleluya. Por eso es necesario que nos apartemos del pecado y que seamos gente de bien y que seamos gente madura, que perdonemos al vecino, al hermano, a la hermana. Si él te ha ofendido, perdónala. Que no haya codicia, ni odio, ni rencor. Entonces nos vamos. Es necesario que empecemos a aprender y a cambiar las cosas de nuestras vidas. Amigo, si tú no te quieres quedar, acepta a Cristo. Si tú quieres que la palabra sea efectiva en tu vida y Jesús venga a morar a tu vida, acepta a Cristo. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Él dio su vida allí, pero todavía sus brazos están abiertos, esperando para que el que quiera venir venga. Cierra tus ojitos y levanta tus manitas allí.